Y si usted tiene algún vehículo, esta información también le va a interesar porque estas son las fechas y costos del refrendo, la licencia y otros trámites para el caso de la Ciudad de México. En la Ciudad de México, este 2024, los montos a pagar por la posesión y uso de vehículos tuvieron un aumento. El pago de refrendo cuesta 698 pesos, teniendo un aumento de 40 pesos en comparación con 2023. El pago de este servicio es utilizado para el mantenimiento de infraestructuras viales, programas de seguridad vial, así como proyectos de movilidad sostenible y el cuidado del medio ambiente. La expedición o renovación de la licencia de conducir dependerá del vehículo y esta tendrá una duración de 3 años. Según la Gaceta Capitalina, la tipo A, que es para vehículos particulares, cuesta 1,049 pesos. La tipo A1 de motocicletas está en 525 pesos, mientras que la tipo A2, que es para vehículos particulares y motocicletas, tiene un precio de 1,049 pesos. En tanto que la tenencia, impuesto anual obligatorio por poseer un vehículo, será exentado para los vehículos nuevos siempre y cuando su precio no ascienda a los 250,000 pesos. No obstante, si no cumple con esta descripción, el pago dependerá del cilindraje del vehículo. 3 o 4 cilindros, 455 pesos. 5 o 6 cilindros, 1,362 pesos. 8 o más cilindros, 1,698 pesos. Si el vehículo es importado a México y su modelo es superior a 1964, deberá pagar 3,094 pesos. Cabe mencionar que el gobierno capitalino ofrece descuentos. Al liquidar el refrendo 2024 antes del 31 de marzo, se podrá obtener el 100% de descuento en la tenencia, cumpliendo los siguientes requisitos: ser persona física o moral sin fines de lucro, que el valor de tu vehículo no exceda 250,000 pesos incluido el IVA y una vez aplicado el factor de depreciación, no contar con adeudos de tenencia de años anteriores, que la tarjeta de circulación tenga chip vigente. Si no es así, realiza el pago correspondiente a la renovación. Para Heraldo Media Group, Kenia Chávez. Para hablar justamente de este tema, saludo a Arturo Huerta, profesor investigador de la Facultad de Economía de la máxima casa de estudios de la UNAM. Muy buenas noches, profesor, ¿cómo está? Buenas noches, Blanca, gracias por la invitación. Gracias, pues empezamos este 2024 con buenas noticias por pues el incremento al salario mínimo, también pues este asunto de pues la pensión del bienestar para adultos mayores que también tuvo un incremento, y por el otro lado los incrementos en varias cosas como el IEPS a las gasolinas. Efectivamente, aunque hay que señalar, Blanca, que el salario mínimo, este incremento que se dio va a ser de 7,500 pesos mensuales, solamente está circunscrito a un número reducido de trabajadores. La mayoría de los trabajadores, su reajuste salarial fue en torno a la inflación, o sea, al 4,3%. Y también el reajuste salarial se da en función de los niveles de negociación de los sindicatos con las empresas. Pero por lo general, repito, la gran mayoría de los reajustes salariales es en torno a la inflación. Entonces, el hecho de que el gobierno, bueno, el Congreso haya decidido incrementar los impuestos especiales sobre la producción y servicios al 4,32%, pues lógico, pues sí pasa a golpear el bolsillo de la mayoría de la población. Es decir, si bien se incrementaron los salarios en la proporción de la inflación, los precios de los bienes y servicios del sector público también aumentan en la misma proporción. O sea, todo impuesto termina disminuyendo el poder adquisitivo de los contribuyentes, de las empresas e individuos, y por lo tanto eso termina disminuyendo la demanda y termina actuando en detrimento de la actividad económica. Ahora, hay que tomar en cuenta que con la autonomía del Banco Central, el gobierno ya no puede financiarse con su moneda. El único mecanismo de financiamiento son los impuestos. Y por lo tanto, de ahí que esté reajustando los impuestos, claro. Es decir, no hay nuevos impuestos. El impuesto sobre la renta se mantiene, el IVA se mantiene 16% y reajusta el impuesto especial sobre producción y servicios en este 4,32%. Ahora, un elemento que yo introduciría al análisis es de que los impuestos en dado caso deben ir al gran capital.
La banca de enero a octubre tuvo ganancias por 220 mil millones de pesos. Perfectamente el Congreso pudo haber decidido poner un impuesto de 50% a las ganancias de la banca y así contribuir a las finanzas públicas y no le pasaría nada absolutamente a la banca. De hecho, este impuesto a las ganancias de la banca se estableció en Italia hace 3 meses y no pasó absolutamente nada a la banca. Entonces, los impuestos es para redistribuir el ingreso. Entonces, por lo tanto, habría que incrementar el impuesto al sector financiero, que es el que ha ganado por las altas tasas de interés y por la política económica establecida por el gobierno. Claro, pero ahí que les faltó, profesor, tacto, información, mayor análisis a los diputados. No, es un problema de voluntad política. Sí, El sector financiero es tan poderoso sí, que claro. determina la política económica a su favor. De ahí las altas tasas de interés, la austeridad fiscal y el peso fuerte que favorece al capital financiero. Fíjate, aquí el capital financiero que llegó en diciembre del 22, de 2022, el tipo de cambio estaba en 19.50. Compraron CETES, obtuvieron un rendimiento de 11.25 en todo el 2023 y al salir el dólar estaba en 16.92. Entonces el dólar estaba mucho más barato. Ganaron tanto por la alta tasa de interés como por el dólar barato. Pasaban a tener una rentabilidad de 24% en un año. Repito, ¿a costa de qué? De que la alta tasa de interés te frena la actividad económica, aumenta los problemas financieros del gobierno y de las empresas y familias que están altamente endeudadas. Entonces, la política económica debe responder al sector productivo, a las familias, a la creación de empleo y no está respondiendo a ello. De ahí el pobre crecimiento que la economía mexicana ha venido teniendo en estos 5 años. Claro, profesor, quiero preguntarle algo que pues nos surge de repente con el análisis de estos temas, pues a muchos de nosotros. El gobierno federal, cuando inició incluso pues este mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, este sexenio, dijo claramente no va a haber nuevos impuestos, pero nunca nos dijo que tampoco los iba a aumentar. Entonces, profesor, con base en todos sus conocimientos, ¿qué es mejor o qué es peor para nuestro bolsillo? ¿Crear nuevos impuestos o aumentar los que ya tenemos? Lo que ha venido aconteciendo es, se han venido reajustando los impuestos en torno a la inflación, en el sentido de que en términos reales se mantiene el impacto del impuesto, es decir, en términos reales no ha aumentado, porque se han reajustado con respecto a la inflación. El problema es de que estos impuestos, repito, te terminan agravando el poder adquisitivo de la población porque los precios de la canasta básica están por arriba del 4.32% de la inflación. Entonces, y los salarios en general se ajustaron al 4.32%. Entonces estás comprando productos mucho más caros que te disminuye el poder adquisitivo. Entonces lo que el gobierno tendría que hacer, o sea, por más que aumente la tasa de interés del Banco de México y por más austeridad fiscal, la inflación sigue. Claro. ¿Por qué? Porque es un problema de producción. Entonces la alta tasa de interés te frena la inversión, te frena la producción, sigue la escasez de productos y sigue la inflación. Entonces el gobierno debe de frenar la inflación y el Banco de México debe bajar la tasa de interés para así incrementar, facilitar el crédito, incrementar la inversión, la producción y bajar así la inflación en contextos de crecimiento económico. Pero no, esa alta tasa de interés favorece al sector financiero. Y ahí la creciente desigualdad del ingreso que se está dando y el contexto recesivo que origina esas políticas de alta tasa de interés, peso fuerte y austeridad fiscal. Claro. Profesor, entonces, ¿cómo podemos interpretar lo que nos dice el gobierno federal cuando pues puntualiza que las finanzas están sanas, que el aumento al salario mínimo pues ha sido histórico y que todo va pues relativamente bien en nuestro país, incluso poniéndonos en contexto con otros países de Latinoamérica donde la inflación pues está muy arriba de lo que tenemos nosotros? Mira, Blanca, una cuestión que hay que colocar y que quede muy claro es de que las finanzas públicas se deben evaluar en torno a su impacto sobre la actividad económica, no en torno a su equilibrio fiscal o finanzas públicas sanas o no hay endeudamiento. No, las finanzas públicas deben responder en favor del crecimiento económico, en favor de la creación de empleo, y eso no está aconteciendo. Esta cuestión del incremento del salario mínimo, lo que se ha venido dando es que las empresas están desocupando trabajadores arriba de 2 salarios mínimos y los recontratan con 1 o 2 salarios mínimos. Se ha depauperado la estructura salarial, sigue la pobreza, sigue creciendo la desigualdad del ingreso.
Entonces, esa cuarta transformación ha actuado en favor del sector financiero, que es el único ganón por esta política económica, y no el sector productivo industrial, ni agrícola, ni los trabajadores, ni los que buscan empleo y no lo encuentran. Claro. Profesor, hace unos momentos decía algo importante, este aumento al salario mínimo que entró en vigor ya en el primer minuto de este enero del 2024, solamente es para algunos cuantos, es decir, no nos permea al total de la población. No. Es decir, los trabajadores de la UNAM no recibimos ese incremento del salario mínimo que se dio al salario mínimo, ¿no? Recibimos un incremento de 4%, y así la gran mayoría de los trabajadores a nivel de todo el país. Y repito, de ahí que al seguir la inflación y luego la cuestión del ajuste de los impuestos a la inflación, pues termina afectando el poder adquisitivo de la población. Y repito, si el gobierno quiere recaudar más, tiene que gastar más para así incrementar la actividad económica, incrementar el ingreso de las empresas e individuos y así poder recaudar más. Y no, el gobierno sigue con su política de austeridad, de recortes presupuestales que te frenan la actividad económica, alta tasa de interés que te frenan la actividad económica, peso fuerte que te favorece las importaciones, que terminan desplazando la producción nacional y terminan frenando la actividad económica y el ingreso de las empresas e individuos y termina recaudando menos. Es decir, eso de tratar de aumentar la recaudación aumentando los impuestos, repito, actúa en contraposición, ¿no? Porque el aumento del impuesto, repito, te frena la demanda, te frena la actividad económica y el gobierno termina recaudando menos. Claro. Profesor, entonces este asunto de la austeridad republicana que se escuchaba pues bastante prometedor no fue la solución, y también quiero preguntarle qué es lo que tendríamos que estar haciendo desde el gobierno federal pues para aumentar el poder adquisitivo de todos los mexicanos, para tener mejor calidad de vida y también pues directamente o indirectamente frenar que muchos estén yendo a otros países del mundo a mejorar su calidad de vida y a enviar remesas también a nuestro país, que el gobierno federal pues ha anunciado con bombo y platillo que cada año llegan más remesas a los sectores pues más olvidados, a los pueblitos, a los municipios de todo el país, que muchos de estos municipios justamente viven de las remesas de los connacionales. Efectivamente, si las remesas siguen creciendo es porque sigue creciendo la inmigración de mexicanos a Estados Unidos ante la falta de oportunidades de empleo bien remuneradas en el país. El crecimiento económico te requiere baja tasa de interés, cosa que no tenemos. El crecimiento económico te requiere incremento de gasto público. El crecimiento económico te requiere incremento de empleo para así incrementar la demanda, incrementar el consumo y estimular la inversión y el crecimiento económico, y eso no está aconteciendo. Repito, quien se ha favorecido la política económica de alta tasa de interés, austeridad fiscal y peso fuerte es la banca y como aquellos que nos venden productos del exterior. Ahí está Brasil festinando la semana pasada porque el gobierno mexicano acordó mantener la exención de aranceles a las importaciones de granos básicos provenientes de Brasil, en vez de tener una política agrícola para nosotros avanzar en la autosuficiencia alimentaria. O sea, tenemos economistas neoliberales iguales que los anteriores, que prefieren el dólar barato para abaratar importaciones y así bajar la inflación a costa de actuar en detrimento de la producción. Y al disminuir la competitividad de la producción nacional, porque no pueden competir con importaciones baratas, se mantienen bajos salarios, claro. Y de ahí los bajos de la economía nacional. Si no se incrementan los salarios, si no se incrementa el empleo, no va a haber incremento de demanda. Y eso requiere, repito, revisar toda la política económica. Y desgraciadamente, Blanca, esto no está en el debate nacional, ni va a estar en el debate nacional en las próximas semanas cuando empiece la campaña presidencial. No estuvo presente este debate en el 2018, ni tampoco va a estar ahora. ¿Por qué? Porque todos están en función de ser bien vistos por el capital financiero, de austeridad fiscal, peso fuerte, alta tasa de interés. Porque eso es lo que vende, ¿no, profesor? Exactamente, y no tienen proyecto de nación, ¿no? La nación se nos ha ido, está más extranjerizada la economía que nunca, y la política económica, repito, no responde a los intereses nacionales de empleo bien remunerado, de distribución de ingresos, de política agrícola, política industrial. Pues ahí lo tenemos, Arturo Huerta, profesor e investigador de la Facultad de Economía de la UNAM. Muchísimas gracias y muy buenas noches y feliz año. Lo mejor dentro de lo que cabe en este 24. Sí, exactamente, porque inició muy turbio en cuestiones económicas con esta alza a los impuestos y con todo lo que ya hemos platicado. Profesor, muchas gracias. Al contrario, gracias y saludos. Gracias. Bueno, pues ahí la información.